Buenas tardes a todos, cordial saludo de la Red Latinoamericana Comedy. Por la red está su directora, René Mengo, su coordinador, Julio Firmani, Hugo Pizarro, que es el responsable de la revista de divulgación científica de la red, y seguramente no lo veo por aquí, pero debe estar Pablo Tenaria también, o ya se debe estar por sumar. Yo tenía como primera medida pedirles a René o a Hugo que hablaran en nombre de la red, algo breve, para también contarles a nuestros estudiantes de qué se trata, y yo después hago una breve alocución pequeña respecto al dossier, he invitado para que puedan hablar algunos estudiantes. O sea, vamos a hacer algo teniendo en cuenta la hora y la mitad de semana, que estamos todavía con energías, hacer algo que sea, digamos, corto, pero que sea potente, les decía al principio. Así que bueno, yo muy agradecida de la presencia de ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo el espacio con todos ustedes en esta jornada muy importante, porque es la presentación de una revista asociada a la red. Y también quería dejarle también unos minutos a quien es uno de los coordinadores de la red, a Julio, para que les comente también un poco sobre las características de nuestra red, que es incipiente, pero que ya ha venido desarrollando distintas actividades. La red que cuenta ya con su propia revista, pero que también ha venido sumando distintas expresiones y que invita a sumarse a distintos investigadores, a jóvenes que se están formando, a las distintas áreas que conforman los espacios de esta red latinoamericana, que tiene su asiento aquí en Córdoba, pero que gentilmente tenemos representantes de distintos países, en Brasil, en Colombia, en México, y que, bueno, todos sus aportes, y que mes a mes hemos venido organizando distintas actividades. Pero bueno, quería también darle la palabra brevemente a Julio, que es un poco no sé si está René por ahí, veía que recién tiene algún problema de conectividad. René, no sé si René con Julio, para que también den la palabra de bienvenida. Dale, René, primero vos. Bueno, no había desaparecido, se me desconectó de golpe, me cambié de lugar. Buenas tardes a todos. No pude participar en la primera parte del seminario, que venía muy lindo, muy interesante, así que espero que haya continuado y concluido así también. La ocasión es propicia, primero para agradecerle a la persona de Marilyn por la invitación y a todo su equipo que van a presentar este dossier, que no es el primero, que ella coordina, compila, siempre con temáticas muy interesantes. Bueno, y como su dossier está asociado a la Red Latinoamericana Comedy, con mucho gusto acompañamos en esta presentación, dado que uno de los pilares de la red es justamente la investigación, aparte de la publicación y de la extensión. Así que es más que propicia la oportunidad para acompañarlos, que los integrantes del equipo, autor, ya nos explicará de qué se trata específicamente. Simplemente decirles que con la mayor parte de este equipo somos compañeros en la Cátedra de Historia Social Contemporánea, así que somos colegas, investigamos, cada uno tiene sus otras actividades complementarias, pero en definitiva siempre
progresando, produciendo, acompañando a los más jóvenes para que se inicien en este camino, dado que la actividad académica en la actualidad se le da mucha importancia a todo lo que sea investigación y publicación. Así que desde la Red Comedy, muchas gracias por la invitación, mucho éxito a todo el equipo de Marilyn como autores y por muchos otros dosieres más. Gracias. Bueno, me sumo a los saludos de Hugo y de René. Mi nombre es Julio Firmani y estoy como coordinador general de la Red Latinoamericana Comedy. Un saludo muy particular para Marilyn Alanís, con quien hemos compartido un lindo trabajo como moderadores hace poquito en el seminario y el conversatorio internacional. Y felicitar a todos los que están hoy presentes, sumándose a esta iniciativa tan linda, que es un poco el colorario de un trabajo colectivo y colaborativo, ¿no? Así que eso pretende la red, ser un trabajo en equipo, tratando de mejorar nuestras habilidades cognitivas y habilidades sociales. Así que les dejo un saludo grande, vamos a estar siempre presentes para invitarlo, para sumarlo a las distintas actividades que tiene la red, y seguramente que esto sea también el inicio de muchos encuentros para compartir saberes y entretejer experiencias significativas, ¿no? Así que un saludo cordial y bueno, muy agradecido de estar acá. Bueno, muchísimas gracias René, Julio, Hugo. Tal como ellos decían recién, esta red es un emprendimiento colaborativo que pretende, bueno, construir en forma integrada y solidaria y con mucho compromiso, conocimiento, compartir investigaciones y trazar reflexiones sobre diversos acontecimientos sociales, comunicacionales, educativos, en clave histórica, desde América Latina. Y bueno, realmente a mí me ha tocado participar en otros eventos de la red, y es realmente entusiasta ver cómo el trabajo de la red se va desarrollando y se va desplegando, y con la voluntad y el esfuerzo que le ponen las y los compañeros que la integran, y me parece fantástico, y yo lo quiero destacar porque, bueno, no es algo que salga de un repollo el trabajo de la red, sino que hay muchísimo esfuerzo, mucho talento, mucha confianza y muchas horas puestas para esta tarea. Así que más que agradecida por haberme permitido a mí y al equipo que acompaña en el asesoramiento de la revista, ser parte asociada con esta publicación de la red. Yo solo quería contarles que la idea del dossier sudamericano, que yo no sé si lo tenemos en pantalla, yo me olvidé, como estaba tan entusiasmada con la clase del seminario anterior, me olvidé de poner la gráfica, pero quizás por ahí Rodrigo lo tenga para mostrar la tapa. Como anda hablando y ya lo con un problemita técnico, sí, pero ahí... Bueno, no, de contarles que en el caso, yo desde hace muchos años que tenía un fuerte, no sé si deseo y objetivo de que hubiera una revista de comunicación, política y temas de sociedad que pudiera, desde la Facultad de Ciencia de la Comunicación, trabajar en el análisis, en la descripción, en la reflexión, en la proposición. Por supuesto que esa revista no es, digamos, la revista de la facultad. Yo digo que está en la facultad porque quienes la hacemos somos parte de la facultad, y sí se ha sostenido con el trabajo colaborativo de estudiantes y de colegas docentes que han ido aportando en las distintas ediciones trabajos.
Nosotros hicimos la primera edición en el 2017, la presentamos en el 2018 la segunda, recuerdo que hicimos una presentación de la facultad, luego el año pasado salió un tercer número, y este año el cuarto, que me pareció importante visibilizarlo, porque también de alguna manera es mostrar hacia el resto, digamos, de la comunidad de la facultad y por estar ahora también dentro de la red, ¿no es cierto?, de una porción de trabajo que supone justamente ir reconstruyendo análisis e ideas que son sostenidos desde estudiantes o desde docentes, ¿no? Desde sus propias reflexiones acerca de temas que le han interesado, donde la comunicación y la política han sido como importantes, como que han estado permanentemente conectados. Y como me tocó estar con medios de información, agenda política en América Latina, la transición de los llamados gobiernos progresistas, los momentos conservadores, el rol de los Estados Unidos y la figura del todavía presidente Trump hasta enero. Bueno, todo eso nos llevó a plantearnos la posibilidad de que trabajos que los estudiantes nos presentaran como corolario del seminario fueran, ¿no? Si contaban con una serie, digamos, de características, pudieran ser publicados. Y contando obviamente con la aprobación, o sea, con el consentimiento de sus autores. Y bueno, de alguna manera, el número 4 surgió al calor del cursado del seminario del año pasado, donde trabajamos temáticas referidas a la inmigración y a los problemas de inmigración de México, Estados Unidos, y al rol de los gobiernos en ambos países, Trump, Estados Unidos, y López Obrador en México, la particular situación de Brasil con la llegada al gobierno de Jair Bolsonaro, la eterna Venezuela, siempre en tensión, ¿no? Y agregamos también artículos referidos a las relaciones en función del tópico de la integración regional en América Latina, que es un tema crucial y clave, no solo desde el punto de vista de la variable económica, sino también de la cultural y de la conformación de una identidad latinoamericana, que también estaba en discusión en las distintas etapas de gobierno, ¿no? O que ha estado en discusión en las distintas etapas de gobierno. De esa manera, el dossier número 4 se constituye con esos trabajos, y simplemente yo agradecería enormemente la participación primero de todas y todos aquí, pero también la posibilidad de seguir apostando a esta publicación, ¿no? Que empezó siendo un sueño, o empezó siendo una fuerte pulsión, y termina siendo ya una realidad que se va cimentando más y se va robusteciendo, porque estamos ya en el número 4. Yo le quiero agradecer a los miembros del consejo asesor de la revista, que son Rodrigo Bruera, Juan César Fernández, Claudia Griciesich, Lautaro Peliza, Hugo Pizarro, Julia Porto, Pablo Tenaglia y la profesora Cristina Vera. No sé si estarán, algunos de ellos los he visto aquí en la pantalla presentes. Y la expectativa que me parece se abre a partir de ahora, de cara al año siguiente, con el número 5, va a ser poder incorporar una mayor cantidad de colegas, ya no solamente del país, sino quizás de otros países, aprovechando también, y en esto voy a pedir la posibilidad de la red, para poder entonces empezar a conformar una suerte de comité de referato que pueda, ¿no es cierto?, recibir artículos que procedan del campo de la comunicación y de las ciencias sociales en general,
y a los cuales les vamos como fijando una temática año a año. Creo que el año que viene va a ser muy atinado poder presentar artículos que tengan que ver con las reflexiones en torno a este momento de la pandemia. Así que desde ya, a las y los estudiantes que me han dicho que van a presentar ensayos para este fin de seminario, desde ya invitadísimos todas y todos para que sean parte del número 5. Y seguramente vamos a abrir la invitación a otros colegas. Bueno, estoy viendo que ahí dice que hay algunos problemas para presentarlos. Quizás, bueno, mientras si lo podemos mostrar, igual a mí me gustaría invitar a algunas de los compañeros y compañeras que sé que han publicado. Aquí yo había visto a Agostina, lo vi a José Ignacio, está Julián, está Nico, está Dani Ciade, no sé si habrá entrado Mary, que también me dijo que iba a estar. Bueno, si les parece y quieren hablar les habilitamos el micrófono para que cuenten la experiencia y de un poquito de qué trabajaron en sus temas que hacen a la revista, que después en todo caso le subiremos el link por acá por el chat. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como debutante en la revista y como primer artículo, si les parece, les cuento un poco. La verdad que, bueno, en líneas generales siempre tengo la buena experiencia de haber trabajado tanto académica como políticamente con Marilyn, y creo que estas construcciones colectivas que involucran distintas experiencias, distintas sensibilidades que también se dan en el aula, tuvieron su reflejo en la creación de este cuarto número del dossier, que parte, bueno, justamente del intercambio en el aula, que es algo que me parece que es justo defender, la construcción del saber de una manera colectiva. Y en el caso particular nuestro, con Belén, que bueno, hoy no puede estar con nosotros porque justo está dentro de su horario de trabajo, nos interesó mucho explorar qué pasaba en Brasil. Lo que vimos centralmente es un poco una tesis que recorre, creemos, todo Latinoamérica, incluso otros países del mundo, que se ha dado en estos últimos años, que es la tesis de la polarización social. Nuestro artículo decidimos, bueno, ponerle ese nombre, que es Brasil en extremos, para reflexionar si, quizá no tanto en el concepto clásico, si se quiere, del marxismo, de la lucha de clases, como dos polos o como dos extremos entre lo que serían los sectores propietarios y los despojados, sino centrándonos más bien en qué pasa con estos discursos, que son los llamados discursos del odio, que terminan avalando prácticas sociales, políticas y demás. Y bueno, nos interesó poder explorar los distintos actores que intervenían hoy en la situación social y política de Brasil. Por un lado, un Bolsonaro que tiene una trayectoria política de muchos años, 7 mandatos como diputado, que lo fortalecieron como figura, si se quiere, y el sector que lo apoya, que, bueno, está un poco más centrado en lo que son los sectores más afines, por ejemplo, al cuerpo militar, a las fuerzas represivas, los sectores terratenientes, y algo que es novedoso para Brasil, por lo menos en estas últimas décadas, que es lo que tiene que ver con el culto evangelista, digamos. Básicamente, de hecho, Bolsonaro se ha convertido a la religión evangélica, una religión que manifiesta y le da mucho peso a todas las luchas o situaciones que tienen que ver con la diversidad, el feminismo, etcétera, como desde nuestro punto de vista un sector antiderechos, digamos, ¿no? Bastante dogmático.
Y bueno, y por otra parte, justamente esta resistencia que se vio también acá en Argentina, que sigue recorriendo el mundo, fundamentalmente de jóvenes, disidentes, feministas, etcétera, que le oponen a este discurso del odio una agenda incluso propia, digamos, ¿no? Ahí en el artículo analizamos bastante un símbolo de este sector, de esta lucha, de este movimiento social, que es Marielle Franco, el asesinato de Marielle Franco, una diputada, digamos, de la izquierda brasilera, asesinato que aún no se ha esclarecido, pero que todas las fuentes de información coinciden en que tiene relación con el poder político de Bolsonaro, que tienen relación con su familia. Y bueno, claramente Marielle se ha transformado en un símbolo de lucha, y en relación a esto que comentaba antes de la agenda propia que tiene la disidencia y el feminismo en Brasil, ha logrado manifestarse en distintos eventos. Ahí ustedes van a poder ver en el artículo que tomamos 2 eventos que nos parecen centrales para analizar todos estos intercambios y como hecho comunicacional también, social y público, que son tanto la Marcha del Orgullo, que particularmente la de Sao Paulo es una movilización histórica, si se quiere, y por otra parte el Carnaval en Brasil. En ambos eventos hubo un protagonismo importantísimo de la diversidad y del feminismo en general, y se colocó a Marielle como un símbolo de la resistencia y la lucha contra los discursos xenófobos y protofascistas, como nos animamos a decir, de Bolsonaro. Bueno, creemos que se puede seguir actualizando, particularmente este domingo vamos a elecciones municipales en Brasil, sigue habiendo una disputa grande, esta polarización social que nosotros vemos en Brasil, creemos que es una tesis que se puede repetir, que se puede analizar en el resto de los países, por lo menos latinoamericanos, y también, como comentaba al principio, del resto del mundo. Y bueno, también nos gustaría decirles que para cerrar el artículo, decidimos posicionarnos desde un lugar, y lo hacemos como activistas feministas y como entendemos protagonistas de estos cambios que está habiendo en el mundo y que necesariamente van a implicar estas polarizaciones y estos cruces y enfrentamientos entre los discursos. Bueno, muy contenta de haber participado del dossier, del seminario, y creo que pese a la pandemia y a todo este contexto más en general, si una reflexión, si se quiere, más personal, seguir apostando a la comunicación, seguir apostando a la construcción colectiva del conocimiento, que creo que bueno, que como sociedad es lo que más nos va a ayudar para poder avanzar. Un saludo a todos. Muchas gracias, Mary. Claro, como siempre. Bueno, aparece Bolsonaro. Bueno, yo no quiero, pero yo sé quiénes están y sé quiénes escribieron, así que está abierto el micrófono. Nicolás, Julián, José, unos minutitos. Bueno, tomo la palabra. Yo soy Nicolás Nasif, soy el autor, digamos, del sexto artículo, que es sobre las desapariciones en México y la cobertura informativa realizada del Grupo Televisa. Primero que nada, la verdad que comentar la experiencia que tuve al cursar el seminario para mí fue un placer y fue un gusto realmente, porque la cuestión, digamos, política y sobre todo política latinoamericana y en general internacional es algo que en Argentina por ahí como que llega mucho, y seguramente en estos días de elecciones de Estados Unidos nos hemos dado cuenta que en Argentina sabemos de todo, entre comillas, pero me interesaba realmente tener un conocimiento más profundo y también este proceso de participativo que tiene una clase, que tiene el seminario. Y bueno, y también agradecer el poder participar tanto en el dossier como en esta presentación. Yendo más al artículo, yo me acuerdo que en la clase, cuando tocamos el tema México, algo que me había llamado mucho la atención fue
bueno, era el 26 de septiembre, se cumplía el aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y cuando lo había comentado a la profe, a mí me pareció bastante disruptivo por ahí, cuando comenta de que existían las desapariciones casi como un hecho cotidiano en México, directamente me saltó la alarma, también pensando lo que sucedió en Argentina, por ahí con Santiago Maldonado, lo que pasó también, bueno, este año con Luis Espinosa, con Facundo Astudillo Castro. Entonces creo que la cuestión de las desapariciones y los derechos humanos en Argentina tienen una manera particular que en México no se da para nada, y que más allá de que los movimientos de derechos humanos están muy presentes, desde el año 2006, que se declaró una guerra interna a través de Felipe Calderón, quien era el presidente en ese momento, se dispararon las desapariciones, ya sean por cuestiones del crimen organizado, como también desapariciones forzadas, y eso, bueno, cuando fue el gobierno de Peña Nieto, el que le sucedió a Calderón, esas desapariciones, lejos de disminuir, aumentan, y eso que el plan de Peña Nieto era tener a los movimientos de derechos humanos más cerca de su gestión para poder acompañarlos desde el Estado de alguna manera. Hace no mucho también, cuando este artículo lo estaba redactando, se habían encontrado cuerpos de la desaparición de Ayotzinapa, y tiraba abajo la versión de la verdad oficial, que era la versión que manejaba el gobierno de Peña Nieto, y más o menos daba por cerrado el caso, siendo que el Estado no tenía nada que ver. Después se demuestra que no era así. Y bueno, y también entrando ya en el terreno de la actualidad, como en la esperanza progresista de AMLO, rompiendo ese paradigma conservador, neoliberal que tenían tanto Calderón como Peña Nieto, hasta dónde podía llevar a cabo sus políticas, y en particular en esta cuestión de derechos humanos, sin lugar a dudas que le da una relevancia distinta al nombrar un secretario de Derechos Humanos, al participar, al darle espacio a estos movimientos, y también al comprobar muchas cifras y muchas fosas que se habían encontrado y se habían ocultado durante el gobierno. La cuestión periodística, como sabemos, Televisa es un multimedio, un oligopolio en México, que concentra una gran cantidad de medios, y me parecía muy interesante buscar cuál era su cobertura, porque estas cuestiones de desapariciones eran de miles y miles de personas por año. Y bueno, y me encontré con la no tan grata sorpresa de que uno buscando, ya sea en Google, desapariciones del todo a partir de la gestión de AMLO, y muchas eran de cuando se daban estas noticias, la línea editorial marcaba claramente como culpable a AMLO, como culpable al secretario de Derechos Humanos, como que por un lado eso, y por otro lado no se encontraba ninguna noticia de los gobiernos anteriores. Y si se podía llegar a encontrar algo, eran de otros medios que se referían a lo que en algún momento dijo, lo que se dijo desde Noticias Televisa, por ejemplo, que era la página web o el canal de YouTube, lo que a mí, bueno, sin lugar a dudas, no decir, o sea, el silencio también comunica claramente, y bueno, eso fue como lo que más quise retratar de alguna manera, digamos, a modo de conclusión, cómo termina operando un multimedio a favor o en contra de quien esté en el poder, o de quien lo quiere recuperar de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nico, muy interesante el aporte que hiciste para el dossier. Bueno,
Tenemos unos minutos más, así que sigue ahí abierto. Vi que está Pablo, le quiero agradecer. Pablo fue un importante impulsor de esta presentación, Pablo Tenaglia, anda por ahí. Julián, Agostina, Juan Ignacio Torres. Bueno, si quieren, tomo la posta yo ahora. Bueno, yo aporté al dossier el artículo que cierra esta edición, que está titulado Uberización de la economía, comunicación y subjetividad en las nuevas formas de flexibilización laboral. Es un artículo que en realidad nace de una ponencia que hicimos en conjunto con Antonio Chavaza Ferreira, que es un egresado de la Facultad de Comunicación, que se está especializando, hizo su tesis de educación de la ciencia y se está especializando en eso, y con quien empezamos a trabajar juntos dentro del equipo de investigación de Marilyn, que está becado por CSIT-UNC, y bueno, yo formo parte, es redundante, pero aclaro, yo formo parte del equipo de investigación de Marilyn, en el que trabajamos políticas de la comunicación en la Argentina, específicamente los debates en torno a la ley de medios, y dentro de ese grupo de investigación, a lo largo del recorrido que fui haciendo en estos 2 años, empecé a encontrar junto con Marilyn otras preocupaciones relacionadas, y bueno, empezamos a interrogarnos sobre la comunicación social y los estudios y el análisis, los aportes que se pueden hacer desde la comunicación en torno a lo que viene sucediendo con el llamado capitalismo de plataformas. Entonces, después de meses que estuvimos trabajando, haciendo lectura de material, observaciones de campo no tan directas como para la investigación, sino más por una preocupación que empezamos a relevar y a interrogar, empezamos a tratar de dejarlo manifestado y a expresarlo y materializarlo en algunos trabajos, y la posibilidad se nos empezó a dar en los congresos. Entonces, este texto surge de este proceso, y ahí hay un concepto que es el de subjetividad, que para nosotros es muy importante. No voy a profundizar tanto en el artículo, pero sí quiero destacar como algunos conceptos centrales, que son la comunicación digital como utilización como herramienta laboral principalmente, y como plataforma desde la cual se expande el capital, por decirlo de alguna forma. El capitalismo de plataforma, que es una noción que se empieza a trabajar mucho estos últimos 2 años de algunos pensadores extranjeros, pero que ya se está empezando a trabajar también en algunas materias de la facultad, en algunos seminarios. Y el tema de subjetividad, que incluso va muy relacionado, y esto lo menciono para los alumnos del seminario, que estamos compartiendo el seminario de Marilyn. Subjetividad va muy relacionado con lo que se estuvo hablando en las primeras clases del giro afectivo y de cierta ideología, y bueno, es una noción que a mí me interesaba mucho trabajar con Antonio, y por eso tratamos de ir a ver en los trabajadores de Uber Eats y de Rappi en la ciudad de Córdoba qué tipos de subjetividades giraban en torno a las modalidades de trabajo de ellos mismos. Ese es el trabajo que hicimos. Por ahí quedó pendiente, y por el tema de la pandemia se nos hizo muy difícil profundizar en el trabajo de campo, que era un objetivo. Este texto era como el punto de partida para un trabajo más grande, y en el que nos proponíamos hacer un trabajo de investigación de campo. Debido a las condiciones que se dieron este año, se hizo muy difícil, hay pendiente, y bueno, es un fenómeno que es muy interesante investigar porque cada vez crece más. Hace poco volví del trabajo a las 8 de la noche y pasaba por Nueva Córdoba, y
veía esquinas llenas de cadetes, y me parece que es un lugar donde como estudiante de comunicación podemos aportar mucho. Bueno, y como para cerrar, me parece muy importante, y como para quienes van a hacer la monografía ahora, estos espacios, yo de por sí le agradezco a Marilyn, a todo el equipo de investigación, a todo el equipo del dossier, por haber publicado mi artículo junto con Antonio, y bueno, darle también un valor extra porque son antecedentes que como estudiantes por ahí debemos considerar. Entonces, Marilyn, que todo el tiempo esté con estas propuestas incentivándonos a escribir académicamente, me parece muy destacable, y yo recomiendo para quienes hacen investigación, pero para todas las orientaciones en general, es un trabajo que sirve muchísimo, y bueno, despertarles interés. Yo sumo como participante el dossier, y me parece que es un espacio que como estudiantes tenemos que aprovechar y proponer y redactar, y eso ayuda muchísimo. Así que reitero para cerrar el agradecimiento a Marilyn y a todo su equipo del dossier y el equipo de investigación. Bueno, muchas gracias, Julián. Yo en realidad el agradecimiento es por ustedes, porque esto es justamente una apuesta también dirigida hacia el estudiantado y hacia los colegas. Igualmente los colegas, siempre por ahí, no digo que nos llueva de publicar, pero tenemos nuestros mecanismos, nuestros circuitos, nuestras formas de poder hacernos un lugar y publicar. Pero para quien está estudiando, eso a veces aparece como un monstruo, algo que no, es imposible, les asusta mucho, o les parece ya directamente, ¿no? Y no es así. Yo creo que justamente, y sobre todo cuando se está en los últimos años de una carrera, qué mejor oportunidad que animarse a participar, porque, bueno, justamente el conocimiento no es algo que esté solidificado, está en construcción, y más nuestros conocimientos, ¿no? O sea, nuevas miradas, nuevos aportes, nuevas reflexiones. Así que yo agradezco tus palabras, y no sé si ahí alguien quiere decir o escribir algo. A ver. Gracias, Jorgelina. Jorgelina dice: felicitaciones, las temáticas son muy relevantes y los recorridos. La propuesta para nuestros estudiantes es un aprendizaje y una oportunidad para generar conocimiento. Claro que sí, realmente contigo, Jorgelina. Ese es un poco el sentido, y es el resultado. Cuando uno está pudiendo hacer esta presentación, por ejemplo, es un resultado de un trayecto compartido. Así que doblemente, digamos, doblemente alegres. Solo. Invito a alguna, si están para compartir alguna de las publicaciones más, los trabajos. Acá, Sí. ¿se escucha bien? Sí. José, ¿cómo están? Muchas gracias desde ya por el espacio, por dejarme participar. Yo soy el autor del texto de integración regional en América Latina, realidades y desafíos. Bueno, básicamente me propuse hacer un repaso sobre la noción de regionalismo en general y aplicarlo, digamos, al caso que nos compete, digamos, de América Latina, y intenté hacer un repaso de algunas variables que trastocan este tema, como por ejemplo, bueno, como estaba inserto en el contexto de las políticas de la era de Trump, me pareció importante rever un poco las posturas políticas, digamos, que venían de la Casa Blanca en su mandato hacia Latinoamérica. Bueno, los compañeros lo mostraron bien en lo que es migraciones y demás. Y bueno, la idea también profundizar un poco en cómo los poderes del capital siempre tuvieron influencia en las decisiones y en los procesos que afrontamos, digamos, como región. Por un lado eso, también un poco la influencia de China en la economía y cómo se presenta como actor económico y cultural ahora en la región.
destacando asimismo la importancia que tiene su ejemplo en materia de regionalismo, destacando en su caso allá digamos, en Asia, en Oriente, aplicando ese modelo e intentando buscar replicar esos modelos acá en Latinoamérica. Digamos, siempre impulsado por buscar una concientización de clase, digamos. Me parece que ante lo que contaban, digamos, en los otros ensayos de la polarización y demás, que vemos todo el tiempo en las redes, en los grandes medios, buscar a través, por ejemplo, de un revisionismo histórico y otras herramientas, buscar una conciencia de clase de parte de nosotros los comunicadores como bandera y bueno, los estudiantes en general, los trabajadores, para lograr una moral común para intentar construir algo, digamos, más en conjunto. Esa básicamente es la idea. Y bueno, finalizar, así también hacer un recorrido de cómo se da el regionalismo, cómo se dio un poco en el kirchnerismo, un pequeño párrafo, y sus diferencias con lo que siguió con el macrismo y cómo podemos distinguir entre una inserción al mundo soberana o buscando una soberanía y se opone, digamos, a una inserción más subordinada a los poderes, no solo de Estados Unidos, de las potencias, sino del capital, digamos. Entonces, bueno, siempre elevando una propuesta con la búsqueda de una soberanía real, integrada por distintos países de Latinoamérica y intentar construirse como un bloque no solo económico, sino cultural. Sin hincapié en eso, en la construcción de un imaginario distinto, porque ya sabemos bien cómo es toda la propaganda y todo el aparato cultural y mediático de Estados Unidos que nosotros consumimos sobre Latinoamérica, y creo que poco conocemos por ahí de las realidades, y este dossier me parece que está bueno que profundiza en esas temáticas para tener una noción más cercana cómo es la realidad latinoamericana, y bueno, para lograr esa conciencia y lograr construir algo quizás superador. Eso es básicamente lo que busco con el ensayo este. Y en lo particular de la experiencia me pareció muy interesante, como digo, tener quizás una visión distinta a lo comúnmente dado, digamos, profundizando en temáticas que, si bien suceden en otros países, a mí me pasó leyendo los trabajos de los más chicos, me pasó de ver mucha analogía acá en Argentina, y que claramente son problemáticas que nos competen a todos como latinoamericanos y como región, y es parte de nuestro compromiso como comunicadores hacerlas saber y construir, digamos, algo distinto. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, José Ignacio. De nada, profe. Gracias a usted por el espacio. ¿Recibiste o ya te recibiste? Del equipo. No, estoy transitando la tesis. Sí. Ajá. Estamos ahí en la mitad, con el profe Pablo, que está acá en la radio. Bueno, pero ya estás entonces. Sí, ya estamos. Estamos en carrera. Con excelente director. Bueno, muchas gracias. Obvio. Acá leo un comentario de Rosa, plantea excelente el trabajo, colaborativo, articulado y de equipo, que denota una gran gama de miradas y enfoques de Sudamérica en relación a la comunicación política y la sociedad. Felicitaciones y a cada uno de los autores que hicieron realidad este gran desafío. Gracias por compartir esta experiencia. Saludos cordiales de la Red Comedi. Muchas gracias, Rosa, por estar, y muchas gracias a todos los miembros de la red que están presentes hoy. Y bueno, aquí me dice que estaríamos con creo que es nuestra última compañera escritora, Dan. Si puedes hablar, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo están todos? Bueno, sí, tenía mi compañera que estaba por hablar, pero estaba con problemas técnicos, así que voy a hacerlo breve para que sea concreto.
La verdad que muchas gracias por la oportunidad de hacer esto, que no muchas veces en la facultad hemos tenido esa posibilidad de hacerlo. La verdad que con eso estamos muy agradecidas y es muy lindo y apreciamos mucho el reconocimiento con el tema del seminario y demás. Fue muy enriquecedor en ese sentido. Y nosotros hablamos un poco de lo que es tomando el tema Bolsonaro, con lo que es el tema de la Big Data, el uso de los datos, el uso de las redes sociales para poder representar todas sus ideas, sus ideales políticos y demás. No quiero andar mucho en lo que es en el artículo porque está muy bien todo ahí con el tema de las cuestiones más como porcentajes, pero lo más importante destacar en realidad es tomarlo como un punto de partida político, porque no es solamente en Brasil que se está tomando esta cuestión de la Big Data, del uso de los datos, de las bases de datos, de redes sociales, de distintos ámbitos que se utilizan esos datos para influenciar a las personas. Es importante destacar eso porque es algo que está surgiendo mucho ahora y más con el tema, bueno, que estuvimos viendo allá arriba en el norte con Estados Unidos, con Trump y con Biden, que se vio mucho en el tema de las redes sociales, eso se enfocó muchísimo, las opiniones y demás, sobre todo no solamente en las redes sociales de gente famosa, sino que también hubo parte de bots, de las cibertropas, eso siempre existe. Entonces es muy importante destacarlo que en todos los países se está reproduciendo esa misma forma de hacer esta campaña política. Así que quisimos dejarlo detallado en ese artículo porque nos parecía muy interesante por parte más que nada comunicacional y con respecto a lo que es las instituciones y las formas políticas en las que se está representando este ámbito electoral nuevo, como nada, intentando ingresar en esta parte que es como de las redes sociales, que es nuevo, pero no tan nuevo, y se está siendo parte muy fuerte de lo que se está intentando hacer con cuestiones políticas sobre todo. Nada, con eso quisimos como detallar varias cosas, hablamos de un par de autores, pero nada, en general la verdad que fue muy bueno porque pudimos investigar y ver el fruto de la investigación en un dossier, fue lo más lindo y lo más grato que tuvimos. Y nada, la verdad que los textos de los otros compañeros acompañando nuestro texto también están muy buenos. La verdad que me parecieron muy interesantes todos y nada, no queríamos desaprovechar la oportunidad de agradecerle, profe, por nada, tenerle esta oportunidad de hacerlo y de tener esta experiencia. Ay, profe, tiene el silencio, me parece. Muchas gracias a vos, Daniela, a tu compañera Agostina. Gracias, Emerson Ortega, por tus felicitaciones. Gracias, René, también por tus palabras. Bueno, no quisiera demorar más este encuentro, porque dijimos que iba a ser algo breve, pero potente, y creo que hemos hecho ambas cosas, breves y muy potentes. Agradezco nuevamente la presencia. Para quienes quieran acceder a los números del dossier, están en la página de la red, si mal no me acuerdo es www.redcomedy.com.ar, y ahí, Hugo, si puedes me lo escribes en el chat, ahí ustedes ingresan y van a encontrar, bueno, digamos, la presentación de la red, los objetivos y distintas actividades que la red ha realizado y todavía pretende realizar a futuro. También la revista de la red, Comedy, y en una pestaña el dossier que obviamente es de libre acceso y de consulta allí. Bueno, nada, yo muy contenta, muchas gracias, y antes de irme solo querría compartir con ustedes una breve referencia que leyendo un texto me parece como muy oportuno para poder expresar el sentimiento que me embarga. Y es una frase de un texto de un filósofo contemporáneo francés, se llama Alain Badiou,
El librito es un librito muy pequeño, se llama La metafísica de la felicidad real. Parece difícil, pero en realidad de lo que trata él es de plantear qué es la felicidad para los seres humanos, a dónde radicaría la felicidad. Y en una de las partes de su texto señala que, a su modo de ver, la felicidad sería un modo de ganarle una pequeña batalla a la finitud de la vida, es decir, a lo limitado que es la vida de las personas. Toda felicidad, dice él, es una victoria contra la finitud de la vida. Y el sujeto radica en que descubrir que uno puede ser capaz de hacer algo de lo que no se creía capaz de hacer. Y a mí, en este momento, me embarga una profunda felicidad en este sentido, ¿no? De haber sido parte, junto con quienes han participado en esta edición y en las anteriores, y en el consejo del dossier, de algo de lo que yo no creía que íbamos a poder hacer hace 4 o 5 años cuando nació la idea, pero que hoy está en pie y bueno, y en la red. Así que muchísimas gracias por compartir esta pequeña felicidad mía. Muchas gracias.